Hola amigos, bienvenidos a esta nueva entrega del programa Desde la Matrix, un programa donde tocamos temas especiales desde una perspectiva especial y con personas especiales. Y tenemos a un invitado hoy que cumple esos tres requisitos. Es controvertido, él es polémico, odiado en algunos casos y en mi caso admirado, porque yo suelo admirar a las personas que dicen lo que piensan, aunque no sea políticamente correcto. Bienvenido, Pedro Varela, de Librería Europa. Muchas gracias y gracias a vosotros por invitarnos, ¿no? Bueno, yo espero, a lo mejor acabamos todos aquí con críticas y tal, pero me da igual a estas... Lo importante es la comunicación y el intercambio de pareceres, ¿verdad? Porque eso es triste, ¿no? O sea, el tener que casi disculparse para según qué temas poder tocarlos, ¿no? Eso... Sí, hemos llegado a una época que aparentemente somos muy libres y hay una libertad de pensamiento total, pero en realidad la gente tiene nunca... como antes, una especie de orejeras que no les permite ver más allá de lo políticamente correcto, como tú has mencionado. Y cada vez más hay temas donde la gente reacciona como los perros de Pavlov. No te van a decir por qué, pero saben que por allí no pueden ir, porque hay una descarga eléctrica, aunque haya pan. Entonces siguen por donde el sistema les indica que deben continuar, ¿verdad? Eso. Entonces hay unas reacciones automáticas de la población que saben de qué temas no pueden hablar y si hablan, de qué forma tienen que hacerlo. Entonces es muy difícil conseguir hablar con gente donde pueda realmente, como hacemos tú y yo ahora, intercambiar impresiones, estemos o no de acuerdo, ¿verdad? Exacto, sí, sí. Bueno, es el dogma, ¿no? El dogma que cuesta más romperlo que... Un dogma intelectual y espiritual, prácticamente. Sí, sí, sí. Bueno, Pedro, a ver, si alguien escucha los medios, la televisión, los medios y tal, eres lo peor. Sí, o sea, soy el diablo en persona. El demonio, sí, pero sí. En persona, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿por qué se produce esto? Pues es una pregunta que me hago yo mismo, ¿verdad? Porque yo creo que cuando el sistema quiere destruir a alguien, primero le acusa de ser un criminal o un delincuente. Si consigues demostrar que no lo eres, entonces te acusan de terrorista. Si por fin demuestras que no eres un terrorista porque no pones bombas, te acusan de nazi y ya no hay nada que hacer. Porque la palabra nazi, como tú sabes, es un vocablo creado después de la guerra por las películas de Hollywood para aniquilar todo aquello que representaba a los que perdieron la guerra, que era la nación alemana en ese momento y los fascismos europeos. Como tú sabes, la palabra alemana Nationalsozialismus, traducido en castellano, es socialismo nacional, nada más que eso, ¿no? Entonces eran socialistas que querían lo mejor para su pueblo en una época concreta, que es los años 30, pero no querían un socialismo internacional, sino nacional. Entonces, ¿todo esto qué tiene de malo? Nada. Esto encaja con la doctrina social de la Iglesia, encaja con la izquierda honesta, que quiere lo mejor para las capas obreras, encaja con los fascismos de Mussolini, pero no encaja con la imagen del Hollywood nazi, ¿verdad? Pero estas películas, esta propaganda han impregnado en las almas y en las mentes de las personas la idea de que nazi es igual a sádico, igual a asesino, igual a criminal, ¿verdad? Entonces, es imposible defenderse de esta marca a fuego, ¿verdad? Pero yo creo que esta marca a fuego no va dirigida solo contra los nazis históricos o los nacionalsocialistas históricos, sino contra cualquier persona que duda de los dogmas del sistema actual. Si dudas de que la creación de dinero, hablábamos hoy con el señor Bochaca, no está en manos de los estados, sino que está en manos de entidades privadas. Y estas entidades privadas están en manos de una determinada tribu humana. Entonces te van a acusar también de nazi, ¿no? Si dices que Kennedy fue asesinado porque no estaba de acuerdo con la Reserva Federal y quería crear un dólar creado por el Estado norteamericano, o que no quería facilitar la bomba atómica al Estado de Israel... Era nacionalsocialista en ese sentido. En ese sentido, entonces la van a acusar de nazi, lógicamente, claro. ¿no? Si no te crees lo de las Torres Gemelas de Nueva York, te van a llamar conspiracionista. Si eres conspiracionista, lo deducen que eres un conspiranoico es prácticamente un nazi. O sea, a fin de cuentas, la palabra nazi no es más que un insulto arrojadizo, un insulto además del que no puedes defenderte de ninguna forma. Y han creado este tipo de insultos arrojadizos como es el fascista, ¿no? La caza del fascista, o aquí en catalán el fascista, ¿no? Para la extrema izquierda, Pujol es fascista, aunque se puede decir que hoy en día es un delincuente, él y su familia, lamentablemente, ¿no? Para Fidel Castro, Norteamérica, el capitalismo americano sería fascista, ¿no? Para la izquierda europea, Pinochet, que seguía las normas económicas de Milton Friedman y de la Escuela de Chicago, ultraliberales, sería un fascista. Entonces, el fascismo ha perdido su significado. El fascismo de Mussolini, que era un hombre de la extrema izquierda comunista, crea algo nuevo que dice: yo soy socialista, pero soy primero italiano. Y voy a crear el fascismo, donde todos unidos en un haz vamos a unir a esta nación para conseguir lo mejor para los italianos. Eso es la definición histórica del fascismo italiano,
en una época concreta, del año 21 al año 43, en un país concreto que es Italia. Tú le preguntas a alguien hoy en día qué es fascismo, es que no lo sabe. Te dice cualquier cosa menos esto, que es la realidad, ¿no? Era una pregunta que te iba a hacer, que tú me lo definieras, porque sí, el fastio y tal me suena. Entonces, exacto. Yo creo que es muy importante cuando hablas de cualquier tema conocer el significado de las palabras. Claro. Dicen los chinos, cuando las palabras pierden su significado, la gente deja de entenderse. Qué bueno. Claro, entonces realmente, ¿fascismo qué es? Nadie lo sabe. Un nazi tampoco sabes lo que es, ¿no? Y si tú acusas a alguien de que cree en Dios, pues es un retrógrado, un hombre que cree en maravillas, pero luego puedes creer en los reptiles y en los platillos volantes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, realmente es muy importante cuando se lleva a cabo una discusión seria entre personas serias, como es el caso, es basarse en el significado original de las palabras. Otro tema típico es la democracia, ¿no? ¿Qué es la democracia? Todo el mundo es demócrata porque nos han marcado a fuego que hay que ser demócrata. Pero bueno, ¿qué tipo de democracia? Podríamos decir que Hitler era un superdemócrata, porque no se guiaba con el 30% de los votos o el 50 más 1, sino que el 98% de los alemanes votó en referéndum a favor de él. Le puede gustar a uno Hitler o no, pero la gente votó por Hitler, por lo tanto era un superdemócrata. Pero era una democracia autoritaria. No era la democracia de los partidos políticos, donde 200 personajes en España o 600 en el Parlamento Europeo, que probablemente no habrían pasado el examen de selección en una gran empresa. Tú sabes que la IBM, la Philips o la NASA, si tiene que seleccionar a un directivo que lleve a aquella empresa, tienes que tener unas capacidades extraordinarias. Entonces me pregunto yo siempre, de los 200 que hay en el Parlamento Español, ¿cuántos pasarían el examen de selección de una gran empresa, ¿no? Y sin embargo tiene que dirigir una nación, un pueblo, que es mucho más complejo que producir ordenadores o cohetes o producir automóviles, ¿verdad? Entonces, democracia, hay muchas formas de democracia. Todo se basa, no es que defendemos la democracia griega, pero la democracia griega original era una democracia étnica, solo votaban los griegos, racialmente griegos. Los esclavos de las colonias factoría no tenían nada que decidir. Por lo tanto, es una democracia como podría ser hoy en día la democracia danesa o suiza. ¿Por qué los daneses son tan superdemócratas? Porque están pensando, cuando ellos dicen somos demócratas y todo lo decidimos democráticamente, pero ellos piensan solo para daneses. Pero claro, si damos el voto a todos los chinos, que son 1.900 millones, Dinamarca desaparece. Claro. Entonces, la lógica y las cosas razonables, en política se puede hacer lo que quieras, pero la política de un estadista ha de ser, sobre todo, razonable. ¿Cuál era la idea de los nacionalsocialistas? Cualquier decisión política que tomemos ha de ser favorable al pueblo alemán. Hacemos una teoría económica o política o del Ministerio de Trabajo. Si funciona, perfecto. ¿Qué no funciona? La apartamos y hacemos otra. El problema es que hoy en día la gente se basa en ideologías creadas en un laboratorio que tanto si funcionan como si no funcionan hay que imponerlas. El dogma. En los años 60, como sabes, la escuela de Frankfurt impuso todo el marxismo cultural, la revolución del 68 en Estados Unidos, y ellos imponen la idea de que hace falta imponer una sociedad multicultural y multirracial sin fronteras, la Open Society de Soros, ¿verdad? Donde todos seremos iguales, beberemos Coca-Cola, escucharemos a Michael Jackson, seremos felices y comeremos perdices. Bueno, pero la realidad está discutiendo esa teoría, porque los pueblos se necesitan sentir seguros, estar entre sus iguales. Una nación, un pueblo no es más que una familia engrandecida. Entonces, uno quiere estar entre catalanes. Lo que no quiere decir que tengan nada ni contra los africanos, ni contra los árabes, ni contra los norteamericanos o los japoneses. Pero los quieres de turistas, de amigos, de visita, te encantaría ir a Japón a verlos, pero tú quieres vivir entre catalanes, entre nosotros, porque nos entendemos psicológicamente, reaccionamos de forma similar, invitamos o no invitamos a los vecinos, ¿no? Me hace gracia que en Cataluña la gente invita poco a su casa a los vecinos, y en cambio en los países escandinavos todo se hace invitando a la gente a tu casa. Es una diferente mentalidad, ¿verdad? Entonces, los pueblos no tienen nada en contra de otros pueblos, y la idea de que defender la identidad de los pueblos, las etnias y las razas supone odio a otras razas es una manipulación del sistema. Y ahí tocamos el tema casi fundamental del mundo actual. El mundo actual, el sistema político actual, quiere aniquilar las naciones, aniquilar las culturas y las razas, lógicamente las fronteras, para crear un mundo único donde gobernarán unos pocos. Lógicamente, si tú no tienes un grupo humano, un pueblo, una nación con la que te sientes unido, no puedes defender nada. Tú puedes decir, como catalanes estamos en contra de las vacunas que impone la Organización Mundial de la Salud. Pero si el policía catalán es africano y el cartero catalán es árabe
y el camionero que lleva la fruta es de Ecuador. En catalán no queda nada. Claro. Entonces no hay una comunidad realmente. Entonces cuando tú dices, oiga, nosotros estamos contra las vacunas, bueno, estará usted, pero yo soy de África y ahí sí que queremos vacunas. Claro. Y los indios también queremos vacunas. Y entonces no puedes defenderte de ninguna manera. Entonces disolver las naciones y los pueblos es un paso previo indispensable para un gobierno mundial, ¿verdad? Entonces todos aquellos que defiendan la identidad de los pueblos y las naciones caen en el departamento fascista, nazi, criminal. Porque la propaganda del sistema tiene que aniquilar a cualquiera que no esté de acuerdo con sus postulados. Yo sé que esta entrevista va a dar mucho de sí, porque pero hemos tocado varios temas que me gustaría retomar de principio. El primero es el concepto, bueno, quería hacerte un matiz, hoy en día también en otro tema que se va un poco, pero estamos en lo mismo, porque hablamos de gobierno mundial, hablamos de un solo gobierno, una sola raza, se está tratando el mestizaje, una sola moneda, un solo ejército, así se acaban las guerras. Y bueno, y cuidado, también un solo género, ¿no? Entonces, curioso de lo que decías de la terminología, que yo puedo decir, o sea, el término machista, que sería como feminista, ¿no? Digamos, pues machista es un insulto, feminista es un halago, ¿no? Es un poco el dogma, ¿no? Sí, porque nos han impuesto toda esta doctrina de género, pero en realidad en todos los pueblos y las culturas ha habido femenino y masculino, noche y día, frío y calor. Por supuesto. Entonces, pretender el enfrentamiento del hombre y la mujer, que han de estar unidos para crear una familia y educar a los hijos. Y ese nexo de la familia es el que te hace moverte, lo que decías tú hace un momento. Entonces, si tú destruyes la familia, has destruido toda posibilidad de una nación de prosperar. Primero, al no haber familia, los niños ya son esclavos del Estado, prácticamente esclavos de las doctrinas de los medios de comunicación, del hedonismo galopante. Les falta el calor humano y psicológico, materna, la referencia materna y la autoridad paterna. La autoridad paterna. Pero ¿qué ha ocurrido? Que ahora, pues yo lo veo entre mis amigos. Raramente es el que se casa, porque tienen miedo al matrimonio. Dicen, bueno, es que cualquier cosa, cualquier pelea, cualquier discusión que es normal y es natural en una familia, acaba en los tribunales y el hombre es culpable por naturaleza y por definición. Entonces yo no me caso, claro, y luego encima te quitan la casa, el piso y tienes que pagar el resto de tus días y te quitan además la custodia de tus hijos. Por ejemplo, es un ejemplo solo, bueno, de hecho, no ocurre siempre así, pero es cierto que es una tendencia, y el que no se casa, se ha casado y se ha divorciado, se ha separado. Es lamentable, porque la familia es fundamental para cualquier cultura, para cualquier sistema político y religión. Si acabamos con la familia, acabaremos siendo esclavos de un gobierno único. Exacto. Hay un buen documental que además es sobre Israel, que es de donde nació este movimiento de esta lucha de sexos, ¿no? De esta lucha, este enfrentamiento duro, ¿no? Que está llevando a mucha gente, bueno, las cifras son espectaculares. Y bueno, comentaba que en Israel los hombres no se casan con israelitas mujeres, prefieren una chica árabe, una mujer, siempre antes, porque es que si no, o sea, es que es meter el enemigo en casa casi, prácticamente, ¿no? Y es lamentable, porque a fin de cuentas el espíritu femenino de la mujer la lleva a querer tener una familia, a poder ocuparse de los hijos, del marido, a ese cariño que de forma innata pueden dar, cosa que el hombre pues a veces no es capaz. Si un día fallece la mamá, el hombre puede hacer lo que pueda para hacer la papilla y puede intentar comprar un regalo y puede poner toda su buena voluntad, pero nunca va a ser una mamá. De hecho, cuando en una familia falta el papá, la familia continúa, porque el centro de la familia es la mamá. Pero si falta la mamá es muy difícil realmente, ¿no? Entonces, la mamá es fundamental, es cierto. En caso de problemas siempre es preferible que la mamá se dedique a los niños y no el papá, pero ese enfrentamiento es totalmente negativo. Terrible. Y se ha digamos, fomentado de forma artificial, porque problemas y conflictos los ha habido siempre, pero lo que hay que llegar es a la solución. Lo mismo que hablábamos al principio, que el socialismo nacional o el fascismo pretendía unir, acabar con ese enfrentamiento de lucha de clases del marxismo. Dice, no, intelectuales y obreros manuales, ricos y pobres, burgueses y proletariados, todos vamos a trabajar, porque solo trabajando en la misma dirección prosperaremos, ¿verdad? Pues qué menos que hombre y mujer trabajan juntos para que prosperen los niños. Y si las familias funcionan y tienen niños, prosperará la nación, porque la nación no es nada más que una comunidad de familias. Ahí voy un poco en la misma terminología, o sea, porque hablar de democracia, yo creo que hoy en día, por el dogma que decimos, nadie se atrevería a decir yo no creo en la democracia, ¿verdad? Nadie diría. Por contra, recuerdo un vídeo que vi el otro día de un buen amigo de José Luis, de Camacho, de Mundo Desconocido, que él hablaba de que había averiguado de que incluso la democracia original en Grecia era por sorteo. Es decir, hacían un sorteo y una persona estaba allí durante un año
Entonces, bueno, de una previa selección, más o menos y tal, ¿no? Una vez recuerdo una conversación que también decía, no, es que no debería ser, la democracia no debería ser por elección, debería ser por selección, igual que mandamos los mejores, que vayan a las Olimpiadas y que vayan aquí, ¿no? En cualquier caso, te diría, teniendo en cuenta que no somos personas de dogma, ¿tú crees en la democracia? No en la democracia que nos venden, lógicamente. Luego hay un problema de inteligencia. Es decir, la democracia presupone que 4 borrachos que acaban de salir de la taberna, su voto vale exactamente igual que el de Von Braun o Beethoven. Y de ahí hay un problema. Tú le preguntas a Von Braun o a Beethoven, ¿qué opina usted a Von Braun de enviar cohetes a la luna y a Beethoven de música clásica? Para tener una opinión mucho más válida que los 4 borrachos que salen de la taberna, ¿verdad? Entonces, si tú aplicas la democracia a fondo, a todos los niveles, llegas a una cosa que es terrible, que es que la mayoría que no conoce un tema, decide un tema que es fundamental para todos y que tienen que decidir los que conocen. Las fábricas de coches preguntan a los ingenieros cuál va a ser el coche del futuro, eléctrico o no, ¿verdad? Pero si me preguntan a mí va a ser un desastre, porque no tengo ni idea. Yo a lo máximo que les diré es, pues, a ser posible que consuman poco y que sean seguros, ¿verdad? Pero no tengo ni idea de construir coches. Entonces tú puedes preguntar a la mayoría de la población en referéndum aquello que afecta a todos. Pero ¿cuál es la alternativa entonces? ¿Una serie de seleccionados sean los que voten? Pregunto. A ver, yo creo que hay 2 cosas. Una es la observación de la naturaleza. Otra es la observación de las culturas y los pueblos de todos los continentes a lo largo de milenios de historia, y otro de una organización que ha funcionado desde hace 2000 años perfectamente. En la naturaleza tú te encuentras, y lo he repetido 1000 veces en tantos mítines y me aburro, pero es así, los elefantes los dirige siempre un elefante, que es el más viejo, el más sabio o el que sabe dónde está el agua, porque si ponen al que no sabe dónde hay agua se mueren de sed, y siempre hay uno que dirige. Es decir, la naturaleza no es democrática, siempre hay uno a la cabeza, los leones igualmente. Los leones luchan entre sí, hay uno que se impone, el jovenzuelo intenta apartar al más viejo de un zarpazo, si lo consigue, bienvenido, pero como no lo consiga, lo mata, ¿no? Y además, solo se reproduce aquel que vence. ¿Por qué? Porque la naturaleza quiere que los bebés de cada especie sean más sanos, por lo tanto, las hembras prefieren un bebé de un vencedor. Eso, la naturaleza, es así. La otra son los pueblos y las culturas. Tú te vas a los Masái, o a los Nuba de Cao, o a los vikingos, o a cualquier cultura, y siempre gobernaban los mejores. Los vikingos decían, nos vamos a la batalla, muy bien. Oye, hemos vencido porque este de aquí lucha de maravilla, tú, con una espada vencido a 12 enemigos. Bueno, pues lo subían en el escudo y lo nombraban jefe. Era un rey. Era la democracia del jefe, que vendría a ser lo que hacía Hitler en Alemania. Hay una democracia, pero es la democracia del jefe. Por una parte, se selecciona del pueblo a aquellos que le representan. Esto Franco lo intentó de alguna forma corporativamente, ¿no? Con los sindicatos verticales, es decir, todos los del gremio de oliveros, los del gremio de campesinos, los gremios de cada una de las representaciones de la población, tienen un representante en el Parlamento español, en aquel momento era las Cortes, ¿no? Y luego finalmente llegamos a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es sin lugar a dudas la organización que durante 2000 años ha pervivido. El jefe, que era Jesucristo, como sabes, Dios, le dijo, tú vas a ser la piedra de mi iglesia, a Pedro, que el pobre Pedro era un pescador más bruto que un arao seguramente, y que además le traicionó 3 veces antes de que cantara el gallo, pero dijo, tú vas a ser la cabeza, y estos 12 te van a acompañar, y estos 12 escogieron 72, y la Iglesia Católica tiene una cosa fundamental, puede coger cualquier párroco, cualquier sacerdote de una iglesia, y catapultarlo hacia el papado. Si es bueno, si es capaz, si ha estudiado, si es dedicado a llegar a obispo, arzobispo, a cardenal, y entre los cardenales escogen al Papa, ¿verdad? Entonces, como organización, la Iglesia Católica no es democrática, no es igualitaria, es jerárquica y es dogmática. Todo lo contrario de la democracia parlamentaria actual, ¿verdad? No es casual que Hitler dijera, en conversaciones privadas con sus camaradas, que la organización que hemos de imitar ha de ser la Iglesia Católica, porque es la Iglesia la cosa que funciona. También existen conversaciones dentro de estos gobiernos en la sombra que hay a nivel mundial que también afirman que la organización a imitar es los jesuitas, la Compañía de Jesús o la Iglesia Católica, porque es la que funciona, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta democracia parlamentaria que nos ofrecen, usted puede votar por el de la corbata roja, azul, amarilla, pero en realidad es solo una puesta en escena. El presidente de los Estados Unidos tiene la capacidad, o sea, los poderes fácticos, de decir, usted haga ver de que le eligen y que usted gobierna. Pero el pobre Obama ha gobernado tampoco como el pobre Bush.
les han dicho, tenemos que llevar una guerra a Oriente Medio para desmantelar todas las potencias que hacen sombra a Israel, ¿verdad? Y el presidente de Estados Unidos, sea republicano o sea demócrata, envía las tropas a luchar. ¿Quién ha decidido eso? El presidente no. El presidente hace el papel de representar a la población que le han votado, ¿no? Pero las decisiones importantes no se toman en los foros democráticos, entre comillas, ¿verdad? Entonces, a nivel intelectual, cualquier persona seria fuera de cámara te va a decir, es que esto no es serio. O sea, que 200 personas que hay en el Parlamento, que es gente de partido, además, con listas cerradas, que viene gente a un partido político que además, como no ha pasado, no ha acabado la carrera, la Colau, la alcaldesa de Barcelona, ni siquiera ha acabado la carrera, ¿no? No tiene idiomas, pero ha estado todo el día militando de partido político y todos han hecho a codazos, todo el mundo tiene su puestecillo y su silla y su sillón en los partidos políticos. Al final, esta gente más bien mediocre, llegan a las elecciones, la población solo le dan a escoger estos mediocres y entonces salen elegidos ¿quiénes? Mediocres. Por lo tanto, la nación no puede funcionar. Pero por eso digo, si cualquier empresa como la NASA para enviar un cohete escoge al mejor ingeniero de motores y al mejor conocedor del universo, por poner un ejemplo, ¿por qué para gobernar un país no se escoge a los mejores? Se escoge a los más mediocres, ¿no? Entonces, en ese sentido, la democracia tal como nos la plantean solo es defendible porque estamos bombardeados constantemente por los medios de comunicación y en la calle tú no puedes negar la democracia porque inmediatamente eres otra vez un fascista, un nazi, un retrógrado o uno que quiere esclavizar a los demás. Pero si tú honestamente quieres buscar soluciones para buscar formas de conducción de los pueblos honestas y eficaces, raramente te acercarás a la democracia parlamentaria. Ahora, tú puedes llamarle, los nacionalsocialistas alemanes no se llamaban demócratas, pero hablaban de la democracia germánica y la democracia del jefe. ¿Nuestros demócratas de hoy en día consideran que eso es democracia, sí o no? Ellos dirían que no, pero lo era, la gente les votaba, ¿no? A favor de lo que estás diciendo, te diría que bueno, que he tenido muchos años de consultoría de grandes empresas, organizaciones de todo tipo, franquicias, joint venture, UTEs, temporales de empresas, o sea, de todo tipo, ¿no? Y al final te digo que lo que a mí me ha funcionado siempre ha sido una empresa donde hay un administrador, un gerente, que si no sirve, se echa y se pone otro. Y queda la cara. La asamblea a mí en el tipo movimiento asociativo, digamos, no me ha funcionado. La asamblea no he visto que funcionara. Es una pena y esto, claro, y es además muy valiente decir esto, porque es romper otro dogma. Decir que la democracia no existe, claro, bueno, mejor ya tendrá la mano en la cabeza. Claro, ¿no? el problema del sistema asambleario es que va en contra de las leyes naturales. Hemos dicho que efectivamente los leones se enfrentan entre sí y al final dirige uno. Lo asambleario sería cuando entre todos se enfrentan y sale uno. Pero yo creo que incluso en las reuniones asamblearias al final hay uno que dirige. Sí, ahora, por ejemplo, tenemos en el partido Podemos, donde hay un enfrentamiento entre tres vertientes, que si es Rejón, que si Iglesias, tal. Bueno, pero al final ese será muy asambleario, pero hay varias tendencias que se enfrentan y solo uno saldrá ganador. Claro. Por lo tanto, al final, la naturaleza se impone. Se impone, sí. Entonces, al final, en la dirección de los pueblos y en la organización de los estados, hay que observar cómo funciona la naturaleza y no lo que hace la escuela de Frankfurt o los marxistas culturales o los de la filosofía de la ideología de género y tal, que quieren una ideología determinada, diseñada en un laboratorio y la imponen a la fuerza. Eso forzosamente se va a estrellar con la realidad, ¿no? Claro. Y solo llegas a la conclusión que muchas de esas ideologías de laboratorio en realidad no están pensadas para solventar problemas, sino para destruir. Yo he dicho en alguna ocasión, y también es muy arriesgado de decir, tú imagínate que tú estás en una isla y aquí tienes otra isla y tú la quieres conquistar, ¿no? Y estos se dirigen con una democracia del jefe. Oye, es que son disciplinados y obedecen siempre al jefe, no hay quien los venza. Pues les vamos a imponer la democracia, propaganda democrática, vamos a lanzar en octavillas que sean muy demócratas. Pero es que además tienen una fe en Dios tremenda, tienen tal fe en Dios que no abandonan nunca el frente. Pues vamos a promover el ateísmo. Se acabaron las iglesias, a partir de ahora discotecas. Pero es que la juventud es sana, es fuerte, tiene un aspecto formidable, son realmente como el creador, los creo, a imagen y semejanza del creador. Pues nada, a partir de ahora McDonald's, Coca-Cola, drogas, litrona, que sean fofos y viejos e indisciplinados. Muy bien, hay que eliminar el servicio militar. Bueno, ya, pero es que la otra cosa que tienen es que son homogéneos, es un solo pueblo, una sola raza, no hay caos étnico. Pues hay que hacerlo como podamos, pero hay que enviar pateras de África con negros y con africanos y con chinos, pero es que tienen muchos bebés, tienen 6 o 7 bebés, son felices de tener familias numerosas. Pues a partir de ahora el aborto, la píldora, has acabado con esa isla, ¿verdad?
Entonces, desde un punto de vista sospechoso, uno puede pensar, la democracia es el mejor sistema para destruir una nación. Si tú quieres destruir una nación, la democratizas y has acabado con ella. Será otra cosa, se llamará democracia universal, pero el pueblo que ha sido conquistado por una democracia ha sido aniquilado. Eso es otra posibilidad. A estas alturas ya más de uno se está rasgando las vestiduras. No, seguro, pero seguro. La ventaja de no tener ambiciones políticas es que puedes decir lo que piensas. ¿Verdad? Yo en mi caso siempre digo, yo soy libre, yo no tengo, claro, no tengo ningún estatus. Cuando tienes ambiciones llegas a los compromisos, cuando llegas a los compromisos ya no puedes decir lo que piensas. Empiezas a decir lo que no piensas y con el tiempo acabas pensando lo que dices y entonces estás acabado. Estoy muy de acuerdo contigo en muchas cosas y en otras que me chocan te pregunto. Has dicho hace un momentito que Mussolini empezó como la extrema izquierda. Él era un hombre era comunista y era del Partido Socialista. Y después has comentado de que a Hitler, que era un hombre de familia humilde, por lo que cuentas, llegado un momento lo votaron el 90 y tantos % de los alemanes. Sí, él llegó al poder con elecciones democráticas, pero luego en marzo del 33 hicieron un referéndum. Efectivamente, él lo ganó y en el 35 nuevamente, en fin. Y en Austria, que era un país que no fue anexionado a Alemania hasta el año 38, que prácticamente no tuvo ninguna de las ventajas de Alemania en cuanto a desarrollo social, económico, las autopistas, el Volkswagen, el desarrollo de la belleza por el trabajo, el seguro social, las vacaciones pagadas de verano, todo esto es un invento de los nacionalsocialistas, los kindergarten para los bebés. En el 38, un año antes de la guerra, cuando los alemanes entraron en Austria, le votaron a favor de Hitler más que los propios alemanes. O sea, más del 99% de los austriacos votaron a favor de Hitler, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, realmente, eso es una democracia. El discurso... Una prueba, perdona, gráfica. Sí. Hitler se paseaba en coche descapotable, de pie, entre las masas de su población. Y además él armó a su población, la Hitlerjugend iba con una daga para ir al campo, las SA llevaba pistola, las SS llevaban los del Frente del Trabajo llevaban pico y pala, pero no tenía miedo de pasearse entre ellos, porque sabía que le amaban. Era un líder más admirado que odiado, decía una de las revistas occidentales hace unos años en Alemania. Pero nuestros políticos democráticos van todos en coche blindado, con los cristales tintados, cerrados, con guardias de seguridad por todas partes y a ser posible sin arriesgarse mucho. Es una prueba de fuego de la auténtica democracia, cuando el líder no tiene miedo. Otro líder que no tiene miedo son los papas, aunque de vez en cuando los acuchillan, como Juan Pablo II, pero el papa se paseaba normalmente entre las masas descapotables. Ahora ya hay el papamóvil, que está un poco blindado, la situación lo obliga, ¿verdad? Pero dices, bueno, un tirano que se pasea con coche descapotable entre su población, algo no me encaja, ¿verdad? Porque digamos que el discurso de Hitler en su primera fase, digamos, era, supongo que un discurso, válgame la comparativa, un poco, era una especie como de Pablo Iglesias en su momento. Es decir, él estaba hablando de que aquí hay una élite a vencer que no está mirando por nosotros, sino por sus intereses, y entonces esto es lo que hay que de alguna forma barrer. ¿Es así? Sí, hoy en día está muy de moda hablar de los populismos, ¿no? Pero claro, ¿qué es populismo? Casi, claro, están diciendo, Le Pen en Francia es populista, Podemos en España es populismo, los Brexit son populistas, pero bueno, los demócratas que nos venden esta democracia parlamentaria también son populistas, ¿no? Claro. Las cosas van mal. O sea, la clase media está desapareciendo, la gente en España no tiene niños, hay 100 y pico mil abortos anuales, pero importamos a su vez 100.000 niños de África y de Asia y del resto del mundo. ¿Es un dato ese? 100.000 es un dato, niños sí, casualmente el número de abortos y de bebés que se importan es similar. Siempre digo, bueno, ¿por qué las mamás que no pueden tener niños adoptan los niños que se están abortando, que es un auténtico crimen? Y además serían niños de tu propia cultura, de tu propia cultura. Pero en cualquier caso, Hitler lo que quería es decir, bueno, esto no es honesto. Hay 40 o 50 partidos políticos, hay los de la clase burguesa, el partido católico, el partido de centro, los marxistas, los comunistas. Solo somos una nación, que somos todos los alemanes, y son tan importantes los intelectuales como los obreros. Unámonos todos y hagamos un socialismo donde todos tengan un mínimo para vivir. Pero claro, dices,
las doctrinas políticas no me sirven sobre lo escrito. La realidad. Hitler dio a los alemanes una casita, con 4 niños tenías la casa gratis. Cada bebé que tenía una familia, el 25% del crédito de la casa se lo descontaban. Y con 4 niños la casa ya la tenía gratis. Una casa pequeña, todavía hay colonias en Alemania con estas casas que hizo Hitler. Todas estas casas tenían que tener jardín para que los niños jugaran con flores y un pequeño huerto para la autarquía de aquella familia, ¿no? Esto a mí no me lo ha dado la democracia. No, Stalin tampoco se lo dio a la gente. Ninguna lo ha dado. Y los norteamericanos con su capitalismo tampoco se lo han dado a la población pobre de Estados Unidos. Dijo, aquí los coches todos valen 3 y 4 mil marcos, cuando la gente está cobrando 200 marcos de sueldo. Le dijo al señor Porsche, el famoso Ferdinand Porsche, construyame un coche que no cueste más de 900 marcos. Imposible, esto no puede ser. Toda la industria automovilística se opuso, porque claro, estaban a favor del beneficio, ¿no? Y diseñó de su puño en letra el escarabajo, el Volkswagen, dijo, hágalo que tenga algo que ver con la naturaleza, volvemos a las leyes naturales, que se adapte al aire. Y creó la famosa imagen del escarabajo Volkswagen, que aún circula por México y por muchos países de Hispanoamérica, ¿verdad? Hoy en día ha quedado obsoleto, pero en su momento fue revolucionario, dio un coche para el pueblo que pagaban con 5 marcos diarios que les descontaban del sueldo. Revolucionario. Las vacaciones pagadas. Yo todavía no he ido a Madeira de vacaciones, y entonces él enviaba a los obreros a Madeira y a las Canarias en los buques de la Fuerza por la Alegría, que eran los buques del sindicato que enviaba a los obreros de vacaciones, y disfrutaban, y decían, que vayan de vacaciones, que vean lo que hay por el mundo, cómo está Francia, cómo está Estados Unidos, cómo está Inglaterra, y cuando vuelvan a Alemania verán lo que tenemos aquí. Efectivamente, los obreros alemanes iban por el mundo, veían lo que había, y cuando volvían a Alemania decían, ostras, pues me quedo con lo que tenemos aquí, ¿verdad? Bueno, y de eso, y no estamos hablando de populismo, sino de cosas que realmente cosas se reales. hicieron. Yo no estoy hablando de promesas incumplidas. Bueno, por esta razón lo votaron. Ahora entiendo que hubiera Pero luego cosas más importantes. Se habla del motivo de la guerra fue que Hitler invadió Polonia. Y aquí la gente se queda tan contenta porque, como tú dices, la gente en general no piensa demasiado las frases. Pero cuando los alemanes entran en Polonia, ese mismo mes entran los soviéticos en Polonia y se quedan la mitad de Polonia. Pero nadie les declara la guerra. Aquí hay gato encerrado. Y a ver, si invaden Polonia, ¿cómo puede ser que unos son malos y otros no son malos? La diferencia, los territorios que invadían los alemanes eran territorios alemanes. Silesia, Pomerania, Prusia Oriental, el corredor de Prusia Occidental, que habían sido robados a Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Pero Alemania no quería recuperar esos territorios. Ellos pedían solamente que pudieran comunicarse con Prusia Oriental. Porque era una cosa curiosa, aquí estaba Alemania, aquí estaba Polonia, y Prusia Oriental era como una isla en el Báltico, sin comunicación con Alemania. Es como si ahora Aragón pertenece a Francia y el resto de España no puede comunicarse con Cataluña, porque no hay comunicación posible. Y para evitar el conflicto, Hitler dijo, yo solo quiero que me dejen construir una autopista y un ferrocarril que una Prusia con el resto de Alemania, porque Prusia sigue siendo Alemania. Después de la Segunda Guerra Mundial perdieron también Prusia y ahora Danzig es Dansk, como sabes. Pero no vino por ahí el motivo. El motivo fue que durante el verano del año 39, la famosa Domingo Sangriento de Bromberg, bueno, se mataron 10.000 alemanes. O sea, los mismos que Paracuellos del Jarama, que es una matanza de la que poca gente se acuerda, pues ocurrió en Polonia, de la población civil alemana, mujeres, niños y abuelos que eran asesinados por las chusmas. Los profesionales de la historia dicen que allí estaban los servicios secretos británicos. Querían empujar a los polacos a estas matanzas para obligar a Alemania a entrar en aquella guerra. Pero a lo que iba, el motivo de la guerra real no era Polonia, ni la libertad de Polonia, que no le interesa a nadie. La prueba, otra prueba de fuego, empieza la guerra mundial porque Hitler entra en territorios alemanes que habían ocupado los polacos, pero cuando acaba la guerra mundial, ¿cómo acaba? Polonia sin libertad, Bulgaria, Rumanía, Estonia, Lituania, Rusia, no quedó nadie libre. El muro de Berlín, el telón de acero, y bueno, pero no habíamos luchado por la libertad de Polonia, y Polonia de libertad, nada en el año 45, ¿verdad? Gato encerrado otra vez. El motivo real, a lo que íbamos, el sistema económico. Hitler dijo, señores, aquí hay unas personas que tienen la emisión de dinero en Estados Unidos, como sabes, desde el hundimiento del Titanic, desde el 13 de diciembre del año 13, se da un golpe de Estado en el Congreso norteamericano y unos magnates norteamericanos de la banca deciden que la emisión de dinero en Estados Unidos la va a llevar a cabo 12 familias de la alta finanza internacional. Ya no es una posibilidad del gobierno norteamericano.
Dice, bueno, ¿cómo puede ser que el dinero de un país lo emita una entidad privada y esta entidad privada lo presta a la nación con intereses? Claro, Hitler dice, no señores, aquí a partir de ahora el marco lo hacemos nosotros. Y el marco es no más que una representación. El marco representa el trabajo de los alemanes. Si nosotros producimos máquinas de imprimir Heidelberg y motos BMW, coches Mercedes, los enviaríamos a Rumanía y los cambiarán por cerdos. Y a España nos enviarán naranjas y aceite de oliva. Y ahí me da igual que la economía financiera internacional lo quiera o no. Y el trueque funcionó. Y Hitler instaló el trueque con todos los países europeos. Ahí es cuando vieron las orejas al lobo. Dijeron, a este hombre hay que destruirlo, porque nos está quitando el sistema que tenemos de dominar la economía de las naciones. Claro. España ahora tiene una deuda de 1 billón, que es todo el Producto Interior Bruto de España de un año. El 100% en deuda. De esa deuda nos esquilman a impuestos para pagar solamente los intereses. La deuda del principal no lo pagaremos jamás. Estás esclavizado. Porque claro, tú eres libre de lo que quieras, pero si tu nación tiene una deuda con una entidad X que no sabemos quién es, cuyos intereses tenemos que pagar nosotros, y los italianos, y los argentinos, y los chilenos, y los norteamericanos se deben a sí mismos 10 veces todo lo que poseen y lo que tienen. Bueno, son los marcianos, decía hoy el amigo Bochaca, ¿no? Pero eso, y entonces, en el momento en que Hitler se retira de ese juego y dice, no, los marcos los emitimos nosotros y tienen un valor fijo. Por ejemplo, la inflación en Alemania, del año 33 hasta el año 45 no hubo inflación. Los precios en la barra de pan valía 10 céntimos y en el año 45 valía 10 céntimos. ¿Por qué se produce ese hecho de que en Occidente y en el mundo entero los precios no hacen más que subir desde que tú naciste? Siempre sube el pan, la leche, la compra. Porque hay que compensar el invento del dinero crediticio y el dinero deuda. Como el dinero lo crean prestando dinero que no existe, o sea, yo me quiero comprar una casa, voy al banco, deme 300.000 euros para la casa. El banco no tiene ese dinero, pero te lo presta. Hace un apunte bancario que en realidad es en una pantalla de ordenador. Pero está timando a la población completa. Porque tu billete de 100 euros que tienes en el bolsillo ese día vale la mitad. Claro. Porque han creado un dinero inexistente. Claro. Es un timo. Claro. Pero tú tienes que devolverlo realmente con tu trabajo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, esa forma de dominio internacional, Hitler la dejó totalmente neutralizada. Y el motivo real de la declaración de la Guerra Mundial fue, además Churchill, en las 6 propuestas de paz de Alemania, que esto la gente no lo conoce, Alemania hizo 6 propuestas de paz a Inglaterra, y todas fueron rechazadas hasta que Churchill respondió, hacemos la paz con 2 condiciones, que vuelvan a aceptar el patrón oro, no el patrón trabajo que había instituido Hitler, es decir, el marco valía si los alemanes trabajaban, y si no trabajaban no valía. No, el patrón oro, y que vuelvan a introducir las logias masónicas. Claro, Hitler dijo, pues por aquí no pasamos, y les declararon la guerra. Pedro, nos queda mucho por hablar. Sí. Tenemos que hacer un momentito de pausa, porque pausa esto para se la sostiene. Pausa para la publicidad, sí, además sí. Es así. Y me quedo con algo que ahora estoy entendiendo más cosas, ¿no? Veo que cualquier país que ha plantado cara al Fondo Monetario Internacional, sí, automáticamente de ahí surge un gran dictador malo, malísimo, y el aniquilamiento del país. Sea Kennedy, sea Hitler, o sea Lincoln, o sea Gaddafi en Libia. Sí. Así que unos momentos de publicidad y enseguida volvemos.
posible que una persona pueda llegar a ser inmortal? ¿Conoce a alguien? ¿Hasta dónde ha llegado su propia ciencia al respecto? Seguimos en este programa que está resultando muy interesante y muy especial con Pedro Varela. Pedro, hemos estado hablando de muchas justificaciones sobre, digamos, las razones por las cuales Hitler fue votado en un 90%, me has comentado, 90 y tantos por ciento, que esto no suele darse en una democracia que haya un 90% de los votos hacia alguien, ¿no? Bueno, hay algunas cosas que son un poco más especiales que sí me gustaría también comentar, ¿no? Cosas, tú sabes que nos dedicamos a la política, a la exopolítica, etcétera, ¿no? Pero antes te quería preguntar, a ver si hacerte un reto. Cuéntame algo malo de Hitler. Como toda doctrina política, todas tienen algo bueno y tienen algo malo. Entonces, yo creo que nadie puede decir que el comunismo sea totalmente malo. Es muy malo y ha demostrado su fracaso, pero seguro que hay rusos que dicen, hombre, por lo menos pues industrializó el país. Realmente era un país agrícola y quedó industrializado, ¿verdad? Y el comunismo chino, que ha sido un desastre para la población china, pero hoy en día es una potencia mundial, ¿no? Entonces no puedes nunca hablar de que todo es absolutamente bueno y absolutamente. Muy bien. Entonces, la Alemania de los años 30 y 40 era un país que salía de una Primera Guerra Mundial que fue un desastre, y conforme avanzó la guerra, mientras les iba bien, dominaba el nacionalismo alemán, que eso quizá no era bueno, ¿no? Y pues había los que decían, bueno, pues ya que estamos en guerra, pues vamos a conquistar Rusia, ¿no? En realidad, eso sería tema de otra discusión. La guerra con Rusia era porque la Unión Soviética tenía previsto un plan de invasión en Europa y los alemanes lo sabían, ¿no? Fue un ataque preventivo. Pero en cualquier caso... Espera, un momento. La invasión, digamos, de Alemania a la Unión Soviética era un ataque preventivo porque ya había intenciones de Rusia a atacar Europa. Sí, totalmente. O sea, el comunismo internacional en aquella época tenía prevista la expansión del comunismo mediante la expansión militar. De hecho, convirtieron en la Unión Soviética en la primera potencia militar con la ayuda de la alta finanza norteamericana. Hoy en día ya existen libros. Hay un libro en español, creo que publicado por Planeta, que es el Rompehielos, que es Hitler en los cálculos de Stalin, ¿no? Entonces, piensa que la producción alemana máxima de tanques y de aviones al iniciar la guerra era de 1.000-1.500, y la Unión Soviética hacía 38.000 tanques, ¿no? Y aviones, ¿no? Yeah. Y los alemanes sabían que solo tenían una posibilidad de vencer si tomaban la iniciativa. Los éxitos alemanes iniciales en el frente del este fueron porque todas las fuerzas soviéticas estaban en presencia en la frontera, dispuestas para invadir Europa justo una semana después. Los servicios alemanes lo sabían y entonces se adelantaron lo que pudieron, de ahí que Hitler sufría realmente de la necesidad de tener que hacer las paces con Inglaterra para evitar una guerra en dos frentes como les ocurrió en la Primera Guerra Mundial. De ahí los 6 propuestas de paz a Inglaterra y el último desesperado intento de enviar a Rudolf Hess, que era su lugarteniente, el segundo de a bordo, en un avión desarmado, salta en paracaídas en Inglaterra y dice, oiga, vengo a pedir la paz, no queremos la guerra con nadie. ¿Eso ocurrió? Eso es así. No lo sabía. Rudolf Hess, hasta su asesinato en el año 87 en Spandau, ha estado encerrado para que no pudiera explicar esto. Pero Rudolf Hess fue enviado a Inglaterra por Hitler para proponer la paz por una personalidad que era el segundo de a bordo del país. No era un loco. Lo detuvieron y ya Churchill se lo comunicaron a Churchill y Churchill le dijo, con Hess o sin Hess me voy a ver una película de los hermanos Marx. Porque Churchill ya estaba en manos del lobby financiero judío que quería esa guerra, ¿no? Y entonces él la guerra la tenía decidida, ¿no? Y además colaboraba, el capitalismo occidental colaboraba con la Unión Soviética con el envío de tanques, de combustible, de petróleo, de gomas, de caucho, de material bélico, porque cuando llegaron los alemanes prácticamente a los tranvías de Moscú, la Unión Soviética estaba agotada. Si no es por la potencia industrial de Estados Unidos, no creo que, a pesar de todo, la Unión Soviética hubiese podido ganar. Y luego por la falta de visión de Japón, que como sabes estaba en el pacto
anticomintern Italia, Japón, Alemania. Japón tendría que haber atacado la Unión Soviética cuando los alemanes atacaban la Unión Soviética por Occidente. En ese momento los norteamericanos le pusieron la trampa de Pearl Harbor, los liaron en una guerra en el Pacífico. Japón no atacó la Unión Soviética, entonces divisiones siberianas frescas que estaban en Oriente esperando a los japoneses fueron enviados a las puertas de Moscú para parar a los alemanes, ¿no? Entonces fue toda una playa de causas, pero ya los servicios secretos soviéticos, los altos oficiales de Estado de la Unión Soviética han confesado la realidad. La Unión Soviética tenía prevista la invasión de Europa con o sin Hitler, si hubiese llegado Hitler al poder o no. Era una guerra del mundo comunista contra las democracias burguesas occidentales. Ocurrió que había un Hitler en Alemania, en el país más fuerte en aquel momento, y gracias a la existencia y el heroísmo del soldado alemán, los soviéticos se quedaron en Berlín. Porque si no llegan a Sevilla y a Londres, pero vamos, no los para. ¿Tú te piensas que los franceses o los italianos o los belgas habrían parado a los soviéticos? No, los pararon los alemanes con un sacrificio heroico tremendo, ¿verdad? Es curioso, Pedro, cuando te das cuenta que esto, por ejemplo, en la escuela, pues yo recuerdo que lo estuvimos, no sé, a lo mejor un día hablamos de la Segunda Guerra Mundial, un día, o ni eso, a lo mejor un ratito. Sí. He hablado con gente, amigos que tengo en Alemania, y hablan de que en la Segunda Guerra Mundial en Alemania, en estos momentos se está estudiando casi durante 3 años seguidos. Sí. Claro, entonces les hablas de ciertos dogmas, como por ejemplo el dogma del Holocausto y tal, y los tienes, pero que muy cerrados, como muy programados. O claro, sea, porque han sido 40 años de lavado de cerebro. Tú piensas que los especialistas que trabajan para este gobierno en la sombra, como sabes, han dominado las ciencias sociales, todo lo que es antropología, sociología, psicología, conocen muy bien al hombre y cómo hacerle reaccionar como ellos quieren, ¿no? Por ejemplo, en Europa, ellos han previsto, como he hablado antes del ejemplo de la isla a destruir, tenemos que destruir Europa. Para hacerlo tenemos que invadirla con 500 millones de afroasiáticos. Esto está previsto ya en el plan Kalergi, que es un plan de los años 20 de Coudenhove Kalergi, ¿no? Yo recuerdo en los años 70 y 80, ya la prensa española hablaba contra el racismo. Digo, pero aquí en España no había racismo. Por no haber racismo no había ni razas diferentes a la española. Pero ya estaban vacunando a la población para que cuando llegase el momento de la invasión racial y étnica, ya la población estaba vacunada en el sentido con un complejo de culpabilidad. Cuando empezó la invasión ya nadie se atrevía a decir nada, porque hubo la famosa, me parece que hubo un caso de una chica colombiana que fue asesinada en Madrid, Lucrecia o algo así. La prensa estuvo bombardeando a la población española durante meses o años, ¿no? Luego había otros casos de españolas asesinadas por inmigrantes y esto no aparece. Pero bueno, en cualquier caso es un sistema psicológico de dirección. Ahora la población ya no reacciona. Dice, bueno, yo no tengo nada contra los africanos, ni contra los moros, ni contra los chinos, tengo amigos de todas las razas y culturas y me llevo muy bien con ellos, y hay gente estupenda en todas las razas, eso por delante, ¿verdad? Pero es que si vienen tantos, desaparecemos nosotros, ya no seremos lo que somos, seremos otra cosa. Entonces la gente instintivamente sabe, esto no va bien, pero nadie se atreve a decir nada, porque ya les han vacunado para que si usted dice algo sobre esa cuestión, usted es un racista, por lo tanto usted es como Hitler, por lo tanto lo que usted quiere es Auschwitz, por lo tanto usted quiere hacer pastillas de jabón con los negros. Digo, no, yo no quiero pastillas de jabón, yo lo que quiero es que venga alguno, que me ayude, si hay que ayudarle les echamos un cable, pero es que si me vienen 1.000 millones de negros, porque van a haber 2.000 millones en África en el 2050, es que se ha acabado España y estamos en la frontera con África. Y no odio a nadie, por favor, y los quiero a todos, y tengo amigos de todas las razas y culturas, pero no hay nada que hacer. Tú, si no estás de acuerdo con el plan de aniquilamiento, con este suicidio colectivo de los europeos que étnicamente van a desaparecer, eres un racista. Y si eres un racista, estás acabado políticamente y mediáticamente, ¿verdad? Muy bien. Y ese tema que utilizan para la cuestión étnica y para la desaparición del hombre blanco, hagamos un paréntesis, este problema no lo tienen en China, porque no les va nadie a China, no les van negros a China, y tampoco lo tienen los negros porque no hay una invasión de blancos en África, ¿no? El problema es solo en los países blancos, sea Argentina, Estados Unidos, Australia o Europa. Estos países la raza blanca se ve acorralada por las razas de otros continentes que por el motivo que sea y por su propia incapacidad, siempre hay que decirlo, no han sabido prosperar como los europeos y quieren tener todos los beneficios del sistema social europeo sin habérselo currado. Hombre, hemos robado, ha robado los europeos. Eso es otro tema. Hecho, sí, no, está claro. Pero lo que estoy diciendo, que nosotros hemos salido de 2 guerras mundiales y en España de una guerra civil y nos lo hemos currado, ¿no? Hay una seguridad social, hay una escolarización, hay un sistema que funciona, ¿eh? Funciona mejor o peor, pero funciona. El otro día me decían los amigos, hombre, es que cada 2.000 euros que un empleado cobra, 1.000 se los lleva el Estado. Es cierto,
pero vete a Perú o a un país de estos donde no hay, tú aquí quieres cobrar la renta mínima de inserción, los 400 euros, ¿de dónde quieres que salga el dinero? Claro. Cuando viene una señora musulmana o un negrito al País Vasco, a lo mejor hay que pagarle 800 o 900 euros porque tiene niños, bueno, no vas a dejar que se muera de hambre. Si te pones malo, quieres que la seguridad social te cure, pues eso es un sistema social, y esto, el sistema europeo, hay que reconocer que lo hemos conseguido. Nada en contra de las otras culturas, pero es evidente que tú no puedes, con un país de 40 o 50 millones como es España, que ha creado este sistema, absorber sin límite la política de los izquierdistas nihilistas, refugees welcome, que vengan todos, pero es que en el mundo hay 60 millones de migrantes moviéndose desde un país a otro por cuestiones de guerra. ¿Cómo te vengan? Es que has aniquilado el sistema. O sea, no hay caja de la seguridad social ni caja de pensiones que pueda aguantar una invasión étnica de este tipo. Y aparte no es lo mismo que te envíen 10.000 ingenieros suecos a España, que les buscaríamos trabajo, a que te envíen, como Alemania, 1 millón de personas, de las cuales el 70% no sabe escribir y leer. No en alemán, en su idioma no sabe leer y escribir. Digo, es que van a trabajar para nosotros, no van a trabajar para vosotros, podrán barrer la calle, podrán hacer algún servicio, pero no van a construir coches. Curiosamente, las razas, tienen sus diferencias, igual que hombre y mujer. Claro, y la belleza del mundo justamente es esa diversidad. Entonces lo que pretende este plan de globalización mundial es acabar con la diversidad del planeta. Es decir, la declaración de Río era la protección de la diversidad de la naturaleza, de las especies, de las plantas que desaparecen masivamente cada mes. Pero es que los pueblos, naciones y culturas humanas son parte de la diversidad de la creación. Si los aniquilamos, nos empobrecemos. De ahí que sea necesario mantenerlos. Entonces, si tú ahora traes a 2 o 3 millones de inmigrantes del tercer mundo incultos a Alemania, puede que les den de comer una generación, pero Alemania ya no sea lo que es, será otra cosa. Pero comprendo que los alemanes piensen, no creo que esa otra cosa vaya a ser mejor de lo que tenemos ahora. Es lógico pensarlo, ¿verdad? ¿Supone eso odio al inmigrante, al extranjero, al de fuera? No, en absoluto. Si se puede, se les ayuda, pero no es más lógico ayudarles en su país de origen, que sepan cultivar, que sepan crear universidades, escuelas, hospitales. Simplemente no echarle bombas. No echarles bombas. O sea que... de ahí que uno sospecha, lo puedes documentar prácticamente, que la famosa primavera árabe ni era primavera porque ha sido una sangría, ni era árabe. Era un sistema de los servicios secretos occidentales para empujar, primero, al aniquilamiento de las potencias árabes y que el Estado mimado de Oriente Medio, Israel, no tenga competencia ninguna, y evidentemente para empujar a estas poblaciones de la necesidad hacia Europa. El mismo Gaddafi lo había dicho: si me aniquiláis a mí, que soy el último dique de contención de la migración africana, Europa quedará invadida. Y así ha sido desaparecer Gaddafi y ha quedado la frontera abierta, ¿verdad? Pero lo mismo que la cuestión del racismo es el argumento de bloqueo fundamental para que los europeos no puedan defenderse. Tú abordabas antes el tema del manido holocausto, ¿no? Uh-huh. Es otro argumento de bloqueo. Porque todas las naciones en situación de guerra, que es una situación extraordinaria, donde las leyes cambian y se recrudecen, se producen extremos. Un ejemplo: en Estados Unidos había una población norteamericana de origen japonés, abundantísima. Fue iniciada la guerra, los metieron todos en campos de concentración en Arizona. Eran norteamericanos, con pasaporte norteamericano, pero tenían los ojos achinados. ¿Por qué lo hicieron? La norteamericana decía, bueno, es americano, pero ¿y si colabora con el enemigo? Al campo de concentración. Yo no lo defiendo, digo que es así porque era una situación de guerra y así lo hicieron. Los alemanes lo tenían todavía más claro. En el año 1933, el Daily Telegraph publica en primera página: Judea declares war to Germany. O sea, la judería internacional declara la guerra a Alemania, 6 años antes de la guerra mundial. La gente no lo sabe, bueno, pero es una nación. La nación judía estaba en guerra con Alemania. Alemania tenía todo el derecho, según las leyes internacionales, de defenderse. Pero no lo hizo hasta que empezó la guerra mundial. Simplemente dijo: el que no quiera estar aquí, que se vaya. Y muchos se fueron a Estados Unidos y de ahí volvieron luego con uniforme norteamericano. Pero conforme avanzó la guerra y se comprobó que esa población enemiga, porque pertenecían a un país que había declarado la guerra a Alemania, participaban en el sabotaje, en la falsificación de pasaportes, en el de pasar información, Alemania se vio obligado a neutralizarlos y a deportarlos. El plan original alemán era enviarlos a Madagascar,
de acuerdo con el gobierno francés, y crear un Estado judío allí. Que trabajaban muy bien, que no trabajaban era su problema. ¿De acuerdo con el gobierno francés? Sí, sí, el gobierno, porque era colonia francesa en ese momento. El problema es que una vez el gobierno de Vichy, una vez vencida Francia, los británicos destruyeron la flota francesa y las posibilidades de ir a Madagascar ya se hicieron imposibles. ¿Pero era un problema también el sionismo, digamos, en Francia también, o no? Solo Seamos honestos, en toda Europa, antes de Hitler, Sí. la gente no veía con buenos ojos a los judíos. Esta es la realidad. Bueno, una prueba la de tienes, siempre. una prueba la Reyes tienes en católicos. el famoso éxodo, donde los alemanes dicen, bueno, pues se van ustedes a Estados Unidos, muy bien. El barco se va con los judíos a Holanda, no los quieren, se va a Inglaterra, no los quieren, se va a Estados Unidos, no los quieren, y vuelven a Alemania. Y Alemania los encierra. Pero no los quería nadie. Eso para empezar. Históricamente, aquí tenemos el caso de los Reyes Católicos. Isabel la Católica les advirtió muy a menudo el tema de la usura, el tema de la medicina, que se dedicaban a la medicina, el tema de que seguían judaizando en secreto, los famosos marranos, ¿qué tal? Después de muchas advertencias le hicieron, expulsaron. No los mataron, no los aniquilaron, y ustedes cogen sus cosas y se van, ¿verdad? Pero no solo España. La República de Venecia, Italia, Francia, Inglaterra, todos los países y todas las coronas europeas han expulsado a los judíos antes o después, una u otra vez, ¿no? La cosa está, los cristianos europeos son malos. Bueno, a ver, esto no encaja tampoco, porque en diferentes siglos, en diferentes culturas, en diferentes prácticamente milenios, porque los romanos ya las tuvieron con los judíos, ¿verdad? Tienen problemas con los judíos, el problema quizá no están los rusos, los romanos y los venecianos, sino quizá en ellos, ¿no? Pero yo no me voy a meter ahora en un tema también resbaladizo como es estudiar el judaísmo, el Talmud y doctrinas de sectas judías, no todos los judíos, lógicamente, que son contrarias a la democracia y contrarias al resto de la humanidad. Yo estoy convencido de que hay judíos bellísimas personas, hay desde Levi, el famoso conductor de la Sinfónica, David Oistrakh, el gran violinista, Mahler, que a mí me encanta, que es un compositor post-wagneriano, en fin. Hoy mismo leía un científico alemán al que Hitler encargó que investigara a fondo la cura del cáncer, ¿no? Un Otto Warburg, que era judío, ¿no? Le dejó trabajar, le dejó trabajar para investigar. Y casualmente, hablando de estos temas que tú tocas, Alemania fue el primer país que prohibió la vivisección, es decir, matar animales para la investigación farmacéutica, porque consideraba que era inmoral. A Hitler le gustaban mucho los animales, ¿no? Sí, era era vegetariano por amor a los animales, siguiendo las doctrinas de Schopenhauer y de Wagner, que es lo que él había leído de jovencito. Pero Goering firmó una ley prohibición de la vivisección y prohibición del maltrato de animales. Si tú le dabas una patada a un perro, te enviaban a Dachau, a un campo de concentración inmediato. O sea que las cosas claras. Y luego la investigación de toda la medicina naturista. Rudolf Hess defendió la homeopatía en varios discursos y promovió la homeopatía de forma fundamental. Julius Streicher, el famoso Julius Streicher, después de que se retiró de la política en el año 41, se fue a un cortijo, por decirlo de alguna manera, biológico, para crear verduras biológicas y promover el mundo ecologista verde, ¿no? El mismo Hitler promovió la vida natural y el aniquilamiento del tabaco, del alcohol y la investigación contra el cáncer, ¿no? O sea, realmente estaban avanzadísimos en estos temas de medicina natural y podemos decir que eran los pioneros. De hecho, todo el movimiento verde y el movimiento ecologista alemán de posguerra es un movimiento que surge de la gente que se educó en el Tercer Reich, que luego en los años 60 tomó la extrema izquierda, pero en realidad era fruto de la política seguida por Hitler, ¿verdad? Pero volviendo al tema del Holocausto. Un país tiene derecho a neutralizar a las poblaciones que son contrarias a ellos, ¿no? Entonces, eso es todo el Holocausto. ¿Que hubieron víctimas y hubo fallecimientos? Cierto, pero no hubieron pastillas de jabón, nunca las ha encontrado nadie, en ningún lavadero del Tirol perdidas, y mucho menos han puesto esa pastilla de jabón bajo el control científico de un laboratorio. Las cifras no encajan, porque no habían 6 millones de judíos en Alemania, ni al alcance de los alemanes, y el instrumento del crimen, que serían las famosas cámaras de gas, tampoco se han encontrado. ¿Esto que hemos dicho ahora mismo es un delito? Según la legislación española, quizás española actual, si tú minimizas el Holocausto, ¿qué es minimizar? ¿No? La cifra de 6 millones, bueno, pero es que ya los científicos dicen que no habían 6 millones, ¿no? La historia del Imperio Romano sí se puede hablar, ¿no? Se puede hablar, pero no de esta. Pero claro, en el momento en que la historia la deciden los tribunales es mal asunto. Es decir, la historia la han de decidir los historiadores, los catedráticos, los investigadores, y documentarla
y discutirla. Y si se puede, si a mí que me viene a un señor, oiga, yo he descubierto la famosa cámara de gas y hemos descubierto unas cajas llenas de pastillas de jabón de grasa de judío. Oiga, pues me quito el sombrero, me lo ha demostrado. Pero si no me lo demuestra, vamos a discutirlo. Pero no, es que usted no puede discutirlo. Los tribunales lo van a decidir y a usted le meterán en prisión si lo discute. Oiga, pues ¿qué historia es esa que necesita de una ley para ser protegida? Es cuando empiezas a sospechar a que hay gato encerrado, porque si es real, ¿qué miedo tenemos a investigarlo? Investiguemos el tema. Aparte es un tema que ha pasado hace ya 80 años. A la gente joven la Segunda Guerra Mundial les cae como a ti y a mí la Primera Guerra Mundial, cae lejísimos, ¿no? Entonces son historias. ¿Por qué mantener un tema histórico como ese en la palestra política, ¿no? Constantemente el día de la liberación de Auschwitz, ahora el día 27 nos darán la lata con eso, el día del Holocausto, los papas peregrinando a Auschwitz y tienen al lado las fosas de Katyn, de 15.000 católicos polacos asesinados por Beria, que era el ministro judío de Stalin. Ahí no van, ¿no? Y a Paraguay está un poco, pero bueno, entonces se ha convertido en un parque temático donde se hace política con la historia y con el sufrimiento real de los pueblos, porque yo estoy convencido que estar en Auschwitz no era un colegio, ¿verdad? Es cierto que tenían piscina los presos, que tenían teatro, que tenían prostíbulo, que tenían cine, y vamos a la lógica, los alemanes estaban perdiendo una guerra y tenían a los hombres en el frente, tenían que producir, lo que necesitaban era que los presos produjeran armamento para vencer en la guerra, y los presos de Auschwitz trabajaban para producir armamento bélico. Era un campo de tránsito y un campo de producción industrial. Allí estaba la IG Farben, estaba la Siemens, que producían maquinaria para el ejército alemán, ¿verdad? Pedro, tengo un problema muy grave y es que me encanta, dicen que hasta Dios perdona, pero el tiempo no, ¿verdad? El tiempo no perdona. Entonces me quedo con 2 o 3 preguntas muy básicas, quizá te las diría así en plan, en términos de quizás sí o no, ya sé tu respuesta, pero tengo que hacértelas. Elevemos el plano. Tú hace un ratito has dicho, nos vamos a otro nivel ahora, hace un ratito has dicho, es que el Obama no manda aquí, no manda el Obama. ¿La Merkel manda? O la pregunta sería, ¿quién manda si no manda Obama, Merkel? ¿Quién manda, según tú? Una respuesta corta. Las 300 familias que por cooptación desde el asesinato de nuestro Señor Jesucristo, la criptosinarquía farisea, se ha ido perpetuando hasta nuestros días por cooptación. Y esas 300 familias, donde puedes encontrar a Kissinger, a Soros, a los Rothschild, son los que deciden realmente la política internacional. Luego vienen los presidentes de partido, los presidentes de naciones, que si intentan decidir como Kennedy, son asesinados, o como Lincoln, y si no, pues hacen el papel, ¿no? Decía el presidente de Baviera alemán, la gente que decide no son elegida democráticamente, y los que son elegidos democráticamente no tienen nada que decidir. Lo ha dicho hace poco, lo ha dicho claramente. Para decir, yo, aquí me obligan a admitir a millones de inmigrantes, yo no estoy a favor, pero es que me han ordenado. Te han ordenado. Vale, otra pregunta. Estamos hablando de que se ha hablado mucho sobre que Hitler pudiera haber tenido algún tipo de maquinaria especial, es decir, en otro estilo de estudios, hemos hablado de que posiblemente Hitler tuviera incluso máquinas antigravitacionales, es decir, una tecnología que podía haberle venido quizá por otras entidades que pudiera haber conseguido. ¿Tú crees esto? No, yo creo que no. O sea, yo creo que no? Efectivamente Alemania ha sido siempre una potencia intelectual, científica a todos los niveles, y Hitler concretamente y el gobierno nacionalsocialista tenía un sistema de, como hemos dicho antes, de seleccionar a los mejores. Buscaban a los mejores en todos los campos y les daba igual de qué partido político eran, si eran chico o chica. Leni Riefenstahl en el cine, Winifred Wagner con los festivales de Bayreuth, o von Braun enviando cohetes, o el señor Porsche construyendo coches. Queremos a los mejores haciendo lo mejor. Y le dieron un impulso a la cinta tremenda, ¿no? Los aviones a reacción, los submarinos eléctricos de última generación, y estaban en el estudio de plataformas. Yo estuve entrevistando a Arthur Rudolph, que es el que construía los motores para von Braun del Saturno en Estados Unidos, y dice que ya habían diseñado todas las plataformas interplanetarias, las naves estas que están usando ahora para ir a... Ya estaban diseñadas por ellos y pensadas, ¿no? No les dio más tiempo. Ahora, tampoco hay que exagerar, es decir, ellos fabricaron un avión que era un platillo volante y hacían pruebas de vuelo con ese avión, que era el V7, ¿no? Pero bueno, ni platillos volantes en la Antártida. ¿Conoces un poco quizá la teoría de Felipe Botalla? Es una persona que creo que conoces también. Sí, hablando de la guerra de los pingüinos, hablando de lo que pasó en la Antártida cuando terminó la guerra. Esto creo que son hechos. Otra cosa es la interpretación que se les ha dado, ¿no? Pero que sí, parece que hubo una flota que fueron hacia la Antártida, hubo una gran batalla.
esto yo creo que efectivamente los alemanes tenían una investigación en Antártida, pero una investigación científica. Es decir, iban a levantar planos de la zona y a ver qué zona les tocaba a ellos, a Alemania como potencia y científica. Una vez empezó la Guerra Mundial se olvidaron del tema porque no tenían motivación para eso. Yo no creo ni que exista la tierra hueca, ni los platillos volantes del último batallón de Bota, ni cosas por el estilo. Es bonito, es una fantasía interesante, es una novela romántica. Las obras del señor Botalla son muy bonitas, son novelas, son historias noveladas, con base científica y documentada. Muchas de sus cosas son interesantísimas, el estudio de la bomba atómica alemana, etcétera, pero no hay que exagerar porque entonces se ridiculiza lo que fue real, ¿verdad? Entonces ya hicieron bastante. Finalmente, bueno, esta es una de las cosas en las que no discrepamos un poco, pero perfecto, bendita discrepancia, ¿no? Y digamos, lo último sería preguntarte acerca de lo que se ha hablado mucho, de que posiblemente, o sea, hay una serie de submarinos que salieron de Alemania antes de entrar los aliados y muchos de ellos, eso sí está claro, que fueron a Argentina, ¿no? Bien, la posibilidad de que Hitler no muriera realmente como ellos nos contaron, como nos ha contado la historia oficial, que sabemos que miente, sino que posiblemente muriera en Argentina. ¿Qué opinas de ella? No, tampoco, porque yo he conocido personalmente muchas de las personas que estuvieron en persona allí. O sea, Otto Wünsche, que era su guardia en el búnker de la Cancillería en el último momento, llevó el cadáver en persona a las llamas. Él en persona. Estaba Hans Bauer, al que también pude entrevistar, que era su piloto personal, también estaba presente. Y es gente de una lealtad, una nobleza y una veracidad. A Hans Bauer concretamente los soviéticos lo tuvieron 11 años preso torturándole para que confesara dónde estaba Hitler. Lo torturaron, perdió una pierna, vamos, lo pasó fatal. Dijo, oiga, es que esto es lo que hay, esto es lo que hubo. Él no podía, aparte es una cuestión de conocer la personalidad de Hitler. Él dijo a los chavales de la Hitlerjugend y de la SS europea, franceses, belgas, españoles, hay que combatir hasta el final y aunque perdamos tenemos que dejar un ejemplo para el futuro. Pero cada día que aguantáis son mujeres alemanas violadas que se ahorran ese sufrimiento. Él no podía abandonar a las tropas pero que estaban combatiendo. Sí lo hicieron, o los oficiales sí lo Otros hicieron. Oficiales sí, pero él no quería, y además fueron a convencerle el doctor Goebbels, fueron Speer, fueron Dönitz con submarinos, Hans Bauer tenía aviones preparados para él. Él dijo, yo no puedo abandonar a mi pueblo en este momento, si los soldados están combatiendo en primera línea, yo no tiene sentido que salga con la ametralladora afuera, pero me he de quedar hasta el final. Y como decía el doctor Goebbels, que se quedó también hasta el final, en el futuro los ejemplos serán más importantes que las personas que hayan sobrevivido a este desastre. Pedro Varela, qué gusto hablar contigo, de verdad. Un placer hablar contigo y saber que escuchas y que puedes debatir y puedes compartir o no, pero por lo menos hay un debate y podemos compartir. Pues amigos, yo no sé si la impresión es la misma que la mía, pero yo de verdad que he disfrutado muchísimo con esta información. En alguna he podido discrepar más, discrepar menos, no tanto como podría parecer. Y bueno, espero que os haya gustado el programa. Despedirte, agradecerte que Muchas gracias a vosotros y la iniciativa es estupenda, es decir, conseguir entrevistar a personas alternativas, disidentes del sistema. Porque lo demás ya lo tenemos. Lo demás ya lo tenemos y son aburridísimos. Autohipnosis en 60 exactamente. Muchas y sobre gracias. todo que la gente no pierda la fe, que las cosas están muy mal, pero al final la humanidad siempre sale adelante y hay un poder sagrado por encima de estas vidas materiales que llevamos en la Tierra. Y lo que no hay que perder de vista es que todas las culturas y los pueblos en el pasado han tenido una visión sacral de la existencia, tenían una conexión vertical con la divinidad. Hoy en día nos hemos horizontalizado, estamos preocupadísimos por las posesiones materiales, por prosperar materialmente, pero todo el mundo ha perdido la fe en Dios. Es la gran apostasía de la humanidad. Y creo que el gran drama de la humanidad va a ser ese, porque abandona su gran fuerza espiritual, que es Dios. Nos quedamos con esas palabras, gracias. Pedro. Muchísimas gracias. A vosotros. Y gracias a todos vosotros por vuestra atención. Gracias.